Eh, Casi siempre se me olvida eso. No sé por qué. Siempre antes de la clase pienso en empezarla a grabar y siempre se me olvida darle al botoncito. Entonces, ahí ustedes pueden ver como cosas muy interesantes. O sea, que el cerebro humano, digamos que entre los 30 y los 35 años, tiene digamos que un periodo muy activo de creación, ¿cierto? Eh, es un periodo en el que el cerebro pareciera estar, digamos que en mayor forma, aunque muchos científicos también dicen que el mejor momento del cerebro es siempre el presente, ¿cierto? Siempre está como en el mejor momento, pero es muy bacano también ver como que a través de esa evolución de millones de años, todos los cambios que se fueron suscitando a nivel fisiológico, pues de alguna forma colaboraron para que el cerebro creciera, ¿cierto? Eh, entonces, también hay muchos documentales que hablan de la aparición ya como de artefactos que cambiaron ya el rumbo de la supervivencia y también como propiciaron la aparición de la cultura. Entonces, hay otros documentales, no recuerdo aquí el nombre, pero hay uno en específico que me parece muy bacano, pues como traer a colación y era que pues, en Europa y pues como en Asia Occidental, esos países pues como de Asia Occidental, pues se han descubierto en las cuevas vestigios también de comunidades neandertales y denisovanos que son pues como homínidos que no, digamos que nosotros no partimos de ellos, ¿cierto? Ellos ya estaban en Europa cuando el Homo sapiens llegó a Europa y pues se logra ver que esas especies de homínidos también tenían la capacidad de crear vestuario, tenían culturas ya, digamos que fortalecidas en torno a rituales de la muerte, eran capaces de hacer cosas parecidas a lo que nosotros entendemos como arte. Y pues cuando se hacen las investigaciones de la capacidad, pues como craneal del tamaño del cerebro, de hecho, en muchos casos tenían mayor capacidad, ¿cierto?, craneal que nosotros. Entonces todavía sigue siendo como un misterio porque ellos no sobrevivieron y nosotros sí. Muchas de las causas se atribuyen a una erupción volcánica, a un virus, eh, a los mismos periodos de glaciación. Muchas veces se encuentra que quizás ellos no eran tan adaptables como nosotros en términos biológicos y también en términos culturales. Entonces ellos pues, eran quizás incapaces bajo su propia cultura de emigrar a otra parte y buscar quizás la supervivencia en lugares más cálidos. Eh, y de hecho, pues también hay una evidencia que cuando los seres humanos llegaron por primera vez a China, quedaron bloqueados por un periodo de glaciación muy intenso y pues la mayoría de los alimentos empezaron a escasear. Entonces era como muy complejo el tema de supervivencia, pero pues eso se logró sortear porque en esa región parece ser que fue la primera aparición de la alfarería. Entonces pues uno cuando ve los platos en los que uno come, una olla, pues uno no está realmente consciente de la importancia de todos esos utensilios. En esa época eso dio la posibilidad de generar recipientes en los cuales se podía calentar la comida, cocinarla realmente, pues cocinarla en agua y comer alimentos que antes eran pues, imposibles de comer, ¿cierto? Porque directamente expuestos al fuego se quemaban y porque si no se cocinaban pues eran muy duros o el sabor era pues desagradable. Entonces el hecho de tener un recipiente que se pudiera calentar y que se cocinara la comida, ¿cierto? Pues propició también como que la especie en ese territorio pudiera sobrevivir. Entonces cosas tan mínimas como esa pues han hecho que el ser humano de alguna manera pues, siga vivo hasta la actualidad, pese a las circunstancias que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? Y pues lo más bacano de todo es saber que, pues, en este momento hay como muchas luchas sobre el rol
ser humano frente a la naturaleza, frente a lo natural. Y pues, sabemos que hay una conducta también como muy destructiva con el medio ambiente, pero tampoco es como de satanizar lo que hace el ser humano, o sea, lo que es humano también es importante y es, digamos que, un orgullo saber que la humanidad es capaz de comprender un 3% del universo, ¿cierto? Que ninguna especie pues, en el planeta Tierra ha sido como capaz de llegar a ese nivel. Entonces, pues ahí, en esos videos hay muchas reflexiones sobre lo que es humano, sobre la humanidad, sobre cómo evolucionó, que sigue siendo como un misterio ese caso de supervivencia y de éxito. Y también, pues es como un llamado a que mucho o la base de la supervivencia generalmente está ligado a lo colaborativo que hemos sido como especies. Lamentablemente nosotros en este momento estamos como en un periodo en el que casi que nos crearon, ¿cierto? El mismo entorno nos lleva como a pensar que el otro, cuando salimos a la calle, es prácticamente como un enemigo, ¿cierto? Pero realmente la clave muchas veces de la supervivencia era que nosotros pudimos crear un sistema en el cual podíamos integrar más de 100 individuos dentro de una comunidad y ponerlos a hacer actividades específicas y todos trabajaban hacia pues, como el mismo objetivo, ¿no es cierto? Propiciar esa supervivencia. Y no es distinto ahora si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, una ciudad, pues una ciudad como Medellín tiene más o menos, no sé, como 2 millones de habitantes, un poco más, y pues todos tenemos como un rol muy importante dentro de esa sociedad, ¿cierto? Aunque parezca a veces invisible, cualquier actividad económica que se haga dentro de una ciudad propicia que esa cadena de supervivencia se fortalezca. El simple hecho de tener personas que limpian las calles, eso es súper importante, ¿cierto? Como para este sistema, este gran sistema que es una ciudad. Las personas que venden abarrotes, que venden alimentos, los productores de alimentos que están en las periferias de las ciudades, los vendedores ambulantes, los vendedores formales, todo el mundo hace parte como de esa red y pues aunque la economía es como muy competitiva, ¿cierto? En muchos términos y pues en el sistema capitalista a veces relega mucho a ciertas personas. Miren que siempre hay como un apoyo y todos hacemos parte de una red muy interesante, ¿cierto? Entonces, también es como mirar un poco eso. Eh, bueno, espero que hayan disfrutado también el video. Yo sé que era como un poquito largo y pues la invitación también es, busquen en esas páginas, hay mucha información gratuita. eh, no todo lo que esté en una conferencia o lo que esté escrito en un libro tiene que ser verdad o ustedes tienen que estar de acuerdo con eso. Todo se puede refutar, pero obviamente pues hay que tener argumentos para poder refutar las cosas, ¿no es cierto? Y pues a ver en qué otras páginas les puedo enviar información. Bueno, iré pensando en dónde más pueden encontrar ustedes información que les puedan pues, como dar luces de acuerdo a pues, sus intereses. Yo sé que quizás no a todos les guste ver documentales, pero bueno, habrá quien este tema le pueda interesar o otros pues de cultura y de evolución humana. Eh, Ahora sí, adentrémonos en el tema del día de hoy. Entonces, como les decía, vamos a ver combinación de correspondencia en Word. Yo no sé si alguno ya haya trabajado. Creo que en lo que llevo dando el curso, solo una persona me dijo que lo había utilizado una vez para hacer unos certificados, porque trabajaba en un jardín y hacían pues como unos diplomas con esto, ¿cierto? Entonces, generalmente por lo que he podido ver, no muchas personas conocen esta herramienta de Word. Ya les voy a compartir la pantalla, espérenme que se me olvidó una cosita, listo. Creo que ya la estaba compartiendo, pero la voy a volver a compartir. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Primero, pues vamos a irnos a la opción de correspondencia. Me dicen si no están viendo ya la pantalla de Word
Entonces, aquí en la cinta de opciones nos vamos a ir para correspondencia. Listo. Y pues por acá creo que el gran problema de la herramienta es que generalmente todos los iconos aparecen desactivados, ¿cierto? Entonces, pues uno no sabe cuando llega aquí a correspondencia qué es lo que puede hacer, ¿cierto? Pues por acá me aparece que sobres, etiquetas, iniciar combinación, pero uno a ciencia cierta no sabe qué es esto. Y generalmente pues uno pasa por correspondencia, a veces por error, ¿no es cierto? Como buscando otras herramientas. Pero esto que acá puede que en ciertos casos digamos que les facilite bastante el trabajo y reduzca el tiempo a la hora de hacer, por ejemplo, cartas masivas, invitaciones a eventos, fiestas, ¿cierto? Eh, y cosas así por el estilo que tengan que ver con un formato que se repite varias veces, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un formato por acá de carta, si escribamos cualquier cosa que podamos llenar, listo. Y lo que vamos a hacer es que también vamos a utilizar un poco de Excel para que nos ayude con la combinación de correspondencia. Entonces, lo primero es, vamos a generar un formato. Entonces, le vamos a decir por acá, pongamos la fecha. Pongámosle aquí un espaciecito. Pongámosle que esta es la fecha. ¿Cierto? A ver, yo lo cierro aquí un poquito. Entonces, el formato lo vamos a empezar a llenar así con información genérica, ¿no es cierto? Entonces, como la fecha puede variar, vamos a dejar ahí, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que acá vamos a llenar la fecha, luego, pongámosle aquí abajito, y le vamos a poner acá, entre paréntesis, sí, señor o señora. Pero esto lo vamos a cambiar en la combinación, ¿listo? Para que no quede entre paréntesis. Le vamos a poner por acá nombre, pongámosle apellido, pongámosle cargo, ¿cierto? Y lo estoy llenando, miren que el formato pues no tiene la información específica, sino que es una genérica para yo empezarme a guiar en cuanto a lo que se va a llenar ahí, listo. Entonces por acá pues démosle como un formato a esto más organizado, démosle aquí el espacio, ¿cierto? Y pongámosle ciudad, ¿cierto? Pongámosle ciudad acá. Eh, una cosa muy importante que creo que a veces pasamos por alto, tanto las cartas, ¿cierto? Estas cartas que se envían por correspondencia, que son físicas, como los correos electrónicos tienen un asunto, ¿cierto? Entonces, recuerden que siempre que uno va a enviar un correo, en el asunto pone como un resumen de lo que va a hacer. Entonces, cuando ustedes me mandan una tarea, muchas veces en el asunto me ponen es el cuerpo del correo. Entonces, si en el asunto me ponen, profe, le envío la tarea que era para hoy. Y me ponen ahí, profe, qué pena, tuve problemas, inconvenientes o tal cosa, ¿no es cierto? En el asunto. En el asunto no se pone todo eso. Listo. Formalmente en el asunto lo que se pone es simplemente, en ese caso, pues, pongámosle tarea de informática, le pueden poner el nombre de ustedes o clase 6-8, por decir algo, ¿cierto? Ese es un asunto. Es una pequeña etiqueta, ¿cierto? Que se pone, digamos que en el correo electrónico lo primero que aparece es al lado izquierdo el nombre de ustedes y al lado derecho el asunto, entonces tiene que ser resumido, ¿listo? Ya en el cuerpo del correo, ¿cierto? Que es el recuadro grande donde aparece pues la posibilidad ya de insertar la información, ahí si ustedes ponen ya el grueso de la información, profe, le entrego la tarea, de que era para tal día, y pues ya escribirían normal, ¿cierto?
Lo mismo pasa en las cartas. Las cartas también tienen un asunto. Entonces, se pone asunto. Generalmente, pues no todas habría que ponerles esto, pero vamos que vamos a poner verificación de información de usuario, ¿cierto? Vamos a inventarnos pues como una situación, ¿cierto? Como para darles un ejemplo. Pero entonces aquí en el asunto, como voy a poner información genérica, más adelante podemos alterar esta información, ¿no es cierto? Solo es para darles un ejemplo de lo que se pone en el asunto. Luego sigue el cuerpo de la carta y ahí vamos a poner la información. Entonces, pongámosle acá, con motivo de la apertura de nuestro sitio web, coma. Esto pues me lo va a inventar. Queremos verificar que su información registrada pasado, sí, pongámosle aquí fecha 2, le voy a poner aquí fecha 2, ¿cierto? Fecha 2. Vamos corrigiendo por acá la ortografía. Claro. Fecha 2. Verificar sea correcta, ¿cierto? Entonces, usted ha sido registrado con el usuario. Entonces aquí le vamos a poner sí, usuario, ¿cierto? Voy poniendo claves para saber cómo voy a llenar eso que tenemos ahí. Ya en un momentico, entonces pasamos a mirar cómo hacemos que esa información ya empiece a aparecer, ¿cierto? Entonces, el usuario, ¿cierto? Y usted, ¿qué? Ponerle aquí, guión, sí, slash, no. Está interesado en recibir información de, pongámosle acá, servicios que presta nuestra compañía, ¿cierto? Que aquí me equivoqué. Está ok. Listo. Este tiene tilde, así que separarlo. Listo. Es una despedida. Y le voy a poner por acá otra cosita, información, nombre. Vamos a poner por acá documento, teléfono y correo. Entonces ahí ya sabemos que vamos a llenar. Listo, ahí tenemos un formato muy sencillo, ¿no es cierto? Generalmente, pues como lo que vamos a encontrar en el tema de esto de combinación de correspondencia. Entonces,
Ya sabemos que debemos llenar, en este caso, la fecha, saber si es señor o señora, eh, los nombres y apellidos, el cargo de esa persona, la ciudad donde está radicada. El asunto lo podemos alterar, ¿cierto? Acá lo podemos cambiar y aquí ya dentro de la carta vamos a mirar qué tenemos que llenar. Entonces hay una fecha 2 que es directamente relacionado con la fecha de interés o la fecha en la que se registró esa persona, el nombre de usuario, aquí hay que decir si sí o si no, y los servicios, ¿cierto? Y acá pues nuevamente llenar el nombre completo, por acá el documento, teléfono y correo electrónico. Entonces, nos vamos a ir para Excel, ¿listo? A ir para Excel, ya les voy a compartir Excel. Vamos a ver si me deja compartir la pantalla normal, ¿no es cierto? Pues la pantalla, todo lo que yo tengo aquí abierto, para hacer el salto más fácil. Entonces ustedes ya me dirán si no se congela la imagen con este método, ¿cierto? Entonces vamos a abrir un documento en Excel común y corriente, ¿listo? No, hoy no vamos a hacer fórmulas, no vamos a hacer nada complicado, solo vamos a organizar la información. Entonces lo primero es, vamos a irnos para Word y vamos a mirar. Entonces lo primero que nos aparece acá es la fecha, ¿cierto? La primera fecha. Entonces voy a crear un título y le voy a poner fecha. Listo. En Excel es muy importante, muchachos, que siempre que creen encabezados de clase, de columna, les pongan negrita y alteren un poquito como el formato. ¿Listo? Entonces le voy a poner acá este color amarillo. Esto para efectos del programa, cómo comprende la información. Entonces, si yo hago esto, él ya entiende que esto es un encabezado. ¿Listo? Que eso necesitamos que él lo comprenda. Lo primero era la fecha. Lo segundo es si es señor o señora, ¿cierto? Ahora, pues, el abanico de posibilidades es más amplio, pero quedémonos pues con el ejemplo tradicional, ¿cierto? Entonces, señor slash señora, ¿cierto? Y ya vamos a ver cómo funciona esto. ¿Listo? Luego sigue el nombre, el apellido. Luego sigue cargo y ciudad. Entonces, cargo, ciudad, el asunto. Eh, ¿Qué sigue después? Bueno, fecha 2. Usuario. Usuario, a ver qué sigue. Después de usuario sigue sí, no, después está servicios. Y abajo tenemos el nombre, ya lo tenemos, entonces aquí no vamos a crear una columna para nombre nuevamente. Documento seguiría documento. Teléfono y correo, ¿cierto? Voy a cambiarle aquí el formato. Entonces, voy a ponerlo en amarillo y le vamos a poner color negrita a esto, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, básicamente, empezar a llenar esta información. Entonces, a ver si me acuerdo cuál es la fórmula de hoy. Es esta. Es lo que necesito, por ejemplo, es que la carta que yo vaya a enviar, eh, siempre, ¿cierto? La fecha sea la fecha actual. Entonces, aquí se va a hacer una pequeña formulita. Si ustedes quieren que les aparezca la fecha del día de hoy en Excel y que eso se actualice, simplemente le dan igual, hoy, abren paréntesis, cierran paréntesis, le dan Enter.
Listo, ahí les apareció ya la fecha. Y vamos a empezar aquí. Entonces, si es señor o señora, entonces digamos que el primero es una señora, entonces le vamos a poner señora. O simplemente hagamos una cosa más sencilla. Si es señora, entonces le vamos a poner al final. ¿Listo? Entonces le vamos a poner el nombre. A ver qué nombre le ponemos aquí a esta señora. Ponle Marta. Le ponemos el nombre. Cargo. De aquí. Por ejemplo, Cali, asunto. Aquí verificación de información. Listo. La fecha 2, entonces este sí, pues manual. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, el 5, el 04, el 2021, por decir algo. Listo. Usuario, entonces, pues inventémonos aquí esta información, pues ahí como decir algo. Le vamos a poner aquí que sí, servicios, entonces el servicio que ya está interesada. Pongámosle acá cualquier número, ¿cierto? Acá. Y de último, pues un correo. ¿Cierto? Bueno, ya tenemos la primera persona creada. ¿Listo? Espérenme que le puse mucho zoom. Ahí está, ¿cierto? Me alejé mucho. Ahí está la información. Vamos a seguir con la siguiente persona. Entonces, aquí si ustedes no quieren que, como estar siempre poniendo igual, hoy, ¿cierto? Excel tiene una forma de copiar las fórmulas y es, miren que siempre que selecciono una celda tiene un cuadrito en la parte inferior derecha, ¿cierto? La celda queda con un cuadrito verdecito. Yo con clic sostenido puedo arrastrar hacia abajo la fórmula y ahí él la copia. Vamos que el segundo es señor, entonces como es señor, le voy a dejar el espacio en blanco. Listo, no se preocupen por eso, ¿cierto? Si lo dejo en blanco no hay ningún problema, él igual lo va a entender. Eh, Aquí le vamos a poner eh, pongámosle acá Bogotá. Voy a crear por acá otra fecha, entonces digamos que este hizo el 7, el 04 de el 2021, ¿cierto? Esta es información que se pudo haber suministrado en esas fechas, ¿cierto? Yo aquí, pues, por el ejemplo, yo no tenía la base de datos creada, entonces, pues, eso es un rollo, pues, porque me toca inventarme en este caso todos esos campos. En su momento, por ejemplo, haciendo el caso hipotético de que esto hubiera ocurrido, pues me imagino que hubo una persona que empezó a registrar la información en cada momento. Digamos que era una feria de emprendimiento, alguna cosa así. Y entonces, vamos que, pongámosle este también que sí, servicios
Entonces, acá pareciera ser muy aburridor en este caso, ¿no es cierto? Pero en un caso real, el que yo les decía, ya seguramente antes de hacer la combinación de correspondencia, yo ya tendría una base de datos de la cual pegarme para hacer, digamos que el ejercicio bien hecho, ¿cierto? Y pongámosle acá. Y vamos a crear un ultimito, pues, para no devorarnos mucho y poder hacer como otro ejercicio con esa combinación de correspondencia. ¿Listo? Entonces creemos pues dos más. ¿Listo? Entonces, pues que por acá, otra señora, pongámosle, eh, pongámosle otra fecha, pongámosle este 8/04 del 2000, decir algo, pues. Eh, es que todo sí, ser. Y pongámosle pues otro teléfono por acá. Eh, y el último, pongámosle pues que es un señor. Y ya vamos a ver la dinámica, ¿listo? Yo sé que esto pues es un poquito lento el proceso en principio por lo que les decía, pues tengo que inventarme toda la información, pero quiero que cuando hagamos o tengamos el resultado quede como lo más fiel a lo que sería un ejercicio real, ¿listo? Acá me equivoqué en una cosita. Voy a corregir esto. Auxiliar. eh, Aquí también que este es de Medellín. Eh, Tenemos uno de estos. Aplicación de información. Inclusive por acá hay un error. Ya la próxima clase les muestro cómo se corrige ortografía en Word. ¿Listo? Porque uno en Word pues no le aparece la corrección gramatical que sí aparece en PowerPoint y en Word. Aquí en Excel pues no aparece automáticamente, entonces hay que activarla con un comando. Ya vamos a ver la próxima clase. Pongámosle uno de estos mismos, pues, para que no haya problema. Y pongámosle aquí un documento. Otro teléfono, pues. Y listo. Entonces tenemos la información, la base de datos. En este caso es muy cortica, entonces pues aquí para hacer, digamos, un correo masivo, pues no tendría sentido o crear este formato, pues digamos que nos estaríamos demorando mucho, ¿cierto? Cuando tenemos mucha información, digamos que se registraron 100 personas, no sé, 200 personas. Dentro de esta base de datos, aquí entonces esto empieza a cobrar sentido porque
con un solo formato y una base de datos, yo ya puedo generar las 200 cartas, ¿cierto? Las 200 invitaciones que tengo que enviar. Esto sí agiliza mucho el trabajo. Como les decía, en su momento ya debe haber pues, existido el evento en el cual se registró la información y posteriormente solo se crea el formato y se toma la información de la base de datos para llenar la información. Entonces, ¿qué hace Word? Word va a tomar esta información que yo tengo dentro del archivo de Excel, ¿cierto? Y todos los espacios, esto lo tengo que hacer manual, o sea, no es que él reconozca dónde va señor, dónde va nombre, no. Yo le voy a ir indicando dónde pone esta información, pero la información se lee así en fila, ¿cierto? O sea que toda esta información de Marta Cardona va a aparecer en una carta, ¿cierto? La información de José Giraldo va a aparecer en una carta. Esa información no se va a mezclar, ¿listo? Se lee así en horizontal, en fila, ¿listo? Las columnas las creamos para crear las categorías de la información que se va a llenar, ¿cierto? Entonces ustedes ya más o menos entienden, si aquí en esta fecha tengo que llenar la fecha, entonces, ¿cierto? La fecha del día de hoy, creo una columna de fecha y empiezo a llenar. Listo. Entonces, lo que quiero que quede claro es cómo registramos la información en la base de datos y cómo generamos el formato en Word. Listo. Entonces, para mí lo más lógico es poner esto en sentido, ¿cierto? O en orden, en un orden que corresponda al mismo orden en el que voy a registrar la información dentro del formato de Word. Eso no quiere decir que si yo lo tengo en desorden, esto que va a tener en Word no va a funcionar. Ya se van a dar cuenta por qué. Aquí cuando llenemos lo de nombre de apellido y luego nuevamente aquí nombre de apellido, se van a dar cuenta que no importa el orden en el que esté en Excel. Pero yo lo hago así por conveniencia, ¿no es cierto? Por orden, para saber cómo voy llenando la información. ¿Listo? Entonces, vuelvo a Excel. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Eh, este paso no es tan necesario, pero a mí me gusta hacerlo. Y es nombrar el rango de celdas con un nombre específico, ¿cierto? Entonces, va a coger el rango. Rango es un conjunto de celdas, entonces con clic sostenido, selecciono donde, o las celdas que tienen la información, ¿cierto? Aquí están ya registradas las celdas con la información. Miren que aquí en este cuadro superior izquierdo que dice cuadro de nombres, me aparece A1, ¿cierto? A1 es esta primera celda de acá, pero como tal el rango no está nombrado, entonces yo le voy a poner al rango, le voy a dar clic aquí, voy a borrar ese A1 y le voy a poner, por ejemplo, datos, poner un nombre, le voy a poner datos, le doy Enter y listo, ahí cambió. Entonces, si selecciono esta celda sigue siendo la A1, pero si selecciono el rango, ¿cierto? Miren que me aparece aquí datos. Ya les voy a decir por qué o ya se van a dar cuenta por qué nombré esto. Entonces es muy sencillo el paso. Simplemente seleccionan el rango, ¿cierto? Donde está la información, le dan clic acá, le ponen el nombre que ustedes quieran. Yo le pongo datos porque eso pues está relacionado con lo que estoy haciendo. Le doy datos y le doy enter y él ya cambia el nombre, ¿cierto? Vamos a ver si no me lo altero. Ahí sigue apareciendo como datos. Una vez yo haya hecho eso, si quieren pues pueden poner por acá bordes a las celdas, ¿cierto? Como para que quede pues un poquito más organizado. Y lo que vamos a hacer a continuación es guardar el archivo. Entonces, vamos a decir que vamos a guardar el archivo. Yo lo voy a guardar en el escritorio para encontrarlo más fácil. ¿Listo? Entonces lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner, por ejemplo, base datos, por decir algo, el nombre que ustedes le quieran poner al archivo. Lo guardo. Listo. Ahí ya está la información guardada en el computador. Me voy a volver a Word. Me dicen si están viendo ya la pantalla de Word porque este es el paso pues como importante, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Entonces me voy para correspondencia, le voy a decir seleccionar destinatarios, ¿cierto?
siempre en seleccionar destinatarios, ¿listo? Aquí, aunque parezca más lógico, donde dice iniciar combinación de correspondencia, que siempre se hace la correspondencia desde seleccionar destinatarios, ¿listo? Entonces, aquí les presenta a ustedes tres opciones. Escribe una nueva lista, ¿cierto? Elegir de los contactos de Outlook que ustedes puedan tener en su cuenta, por ejemplo, institucional, quizás les sirva, aunque a veces hicimos intentos en la universidad y era bastante complicado, como que no se conversan bien a veces el Office que está instalado y el Outlook eh, del correo, ¿cierto? Y usar una lista existente. Entonces, por eso nosotros creamos una lista en Excel para poderlo utilizar en la combinación de correspondencia. ¿Listo? Entonces, para mí lo más conveniente es hago una base de datos, porque más adelante con esa base de datos ustedes pueden analizar la información. Bueno, eh, aquí simplemente es buscar el archivo, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a escritorio, vamos a seleccionar el archivo, ¿cierto? Entonces le vamos a dar base de datos, le vamos a dar abrir y les quería mostrar. Yo le di un nombre a esos datos, ¿cierto? A esa información, a ese rango específico, para que me apareciera acá. Entonces, él puede tomar la información de toda la hoja 1 o de la hoja 2 donde haya información, ¿cierto? Pero aquí, al yo darle un nombre a ese rango, quiere decir que voy a trabajar específicamente con esa información que yo segmenté, ¿cierto? Eso pudo haber sido una base de datos de 1000 personas y yo simplemente coger 200, nombrar ese rango de 200 personas como datos para trabajar solo con ese grupo. ¿Listo? Entonces, eso es como una posibilidad que tenemos también en Excel, ¿cierto? Para limitar la creación, ¿cierto? De el número de copias que me va a crear esto acá. Entonces, le doy a aceptar y ahí se me habilitan los demás campos o los demás iconos que están deshabilitados. Entonces, lo primero es, va a seleccionar todo esto, ¿cierto? Para poderlo cambiar. Entonces aquí yo ya sé que va la fecha 1. Entonces le voy a dar insertar campo combinado. Le digo fecha. ¿Listo? Ok, todavía me aparece genérico. Me está apareciendo con la etiqueta o con el encabezado que está en la tabla de Word, la tablita de Word. Aquí entonces nombre, lo selecciono así y lo reemplazo por el campo nombre. Vamos a darle un espacio. Ya esto, lo estético lo corregiremos ahora. Luego sigue apellido, ¿cierto? Luego está el cargo, entonces cargo. Por eso era importante organizarlo en orden, ¿no es cierto? Porque uno aquí ya empieza a llenar en el mismo orden que está en la tabla de Excel, ¿cierto? Eh, Vamos a quitarle aquí ese espacio. Bueno, ahorita lo hacemos. El asunto, entonces voy a seleccionar todo esto acá, ¿cierto? Porque recuerden que tenía varios asuntos, entonces la voy a cambiar acá por asunto. A acercarnos un poquito más. Entonces, con motivo de la apertura del sitio web, queremos que su información registrada, queremos verificar que su información registrada del pasado sigue fecha 2, lo seleccionamos. Entonces, ojo, miren que estoy haciendo una selección de bloque, ¿cierto? Para reemplazar. Entonces, yo sé que por ahora parece esto muy raro, pero ya van a ver el resultado. Entonces, usuario. Vamos a cambiar aquí el usuario. Usted ha manifestado que sí, ¿cierto? Entonces, o no, si eso depende de la persona, vamos a ponerle aquí, si no, servicios, entonces se está pegando un poquito. A veces con Teams el computador se pone muy lento. Entonces, servicios, que nuestra compañía, bueno. Nuevamente, entonces, como les decía, no es necesario ponerlo en el estricto orden. ¿Listo? Yo vuelvo a invocar acá nombre, ¿cierto? Y apellido. No se preocupen, ustedes lo pueden poner donde quieran. Yo lo hago así
de manera estratégica para demorarme menos, ¿cierto? Para ir en el mismo orden de la carta. Documento, entonces, a ver dónde tenemos aquí, documento. Teléfono, entonces, teléfono por acá y correo. Bueno, entonces miren la estructura, ¿cierto? Todavía sigue apareciendo como con la información genérica, pero es porque esto que tengo yo acá lo registré en Excel con nombres genéricos en el encabezado, ¿cierto? Entonces eso parece que no tuviera mucho sentido por ahora, pero ya vamos a ver cómo se modifica. Entonces, una vez ya yo haya verificado que todos los campos estén satisfactoriamente diligenciados, le voy a dar clic en vista previa de resultados. ¿Listo? Es vista previa de resultados. O pues que ahí ya nos va a aparecer la información. Vista previa de resultados. Listo. Entonces le doy clic y esta es la primera carta. Listo. Entonces me aparece Medellín, 4 del 10 del 2021. Esto, cuando vayamos a trabajar en Excel, nos vamos a dar cuenta cómo podemos modificar esto para que nos aparezca como fecha larga. Ven que aquí aparece Marta Andrea Cardona Restrepo, gerente, Cali, ¿cierto? Verificación de información. Entonces miren que aquí va apareciendo todo. El pasado 4, el 5 del 2021. Cambiémosle aquí este sea correcto. Usted ha sido registrado. Bueno, aquí también hay como que modificar esto, pero lo que quiero que vean es que aquí apareció la información referente a Marta Andrea, ¿cierto? Entonces vean que aquí vuelve y aparece el número de documento, teléfono y correo electrónico. Que quiero ver la información de otra persona. Entonces miren que aquí en el panel derecho, que dice buscar destinatario, yo puedo ir avanzando con estas flechitas. Entonces estoy en la carta 1, va a pasar a la carta 2. Miren que ahí me aparece José Giraldo Arias, vendedor ejecutivo, y toda la información referente a esa persona. Va a pasar a la siguiente, me va a aparecer Marina Ramírez Montoya, el nombre de usuario, la fecha, todo, ¿cierto? Entonces miren que va cambiando, ¿cierto? Aquí el de Juan Carlos, recuerden que creamos solo 4, pero ahí están las 4 cartas, ¿cierto? Con un solo formato y una base de datos generamos 4 cartas. Hasta aquí, pues para hacer 4 cartas, esto no es necesario. Cuatro cartas pues, de esta naturaleza, uno las puede hacer, digamos que en media hora, 40 minutos. Pero en el caso de ser una base de datos, por ejemplo, de 200, 300 personas y yo tenga que enviarles cartas a todos, miren que aquí el proceso sí se agiliza bastante, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos la información. Ya luego uno, ¿qué hace? ¿Cierto? Finalizar la combinación de la siguiente manera. Esto hay varias formas de hacerlo. El primero, guarden el archivo normalito como lo hacen habitualmente, ¿cierto? Ustedes le dan guardar como, ¿cierto? Y van y buscan la carpeta y guardan el archivo. Lo otro es, para que esto les quede bien consignado, es aquí en finalizar y combinar. Aquí ustedes pueden editar individualmente cada una de las cartas, si quieren, ¿cierto? Lo pueden enviar a través de Outlook a los correos electrónicos que estén registrados dentro de la base de datos. Él toma estos correos y los envía, pero les digo, muchachos, que eso todavía no está como terminado de inventarse, entonces es problemático. Lo que sí pueden hacer es, digamos que van a imprimir los documentos. Como les decía, en Google y pues en Gmail y en Outlook ya hay una posibilidad de generar correos masivos. Pues esto para correo electrónico no es tan necesario. Pero si quiero hacer documentos impresos, esta es la solución. Ustedes van a imprimir documentos y le van a decir si todos, o si quieren imprimir solo, por ejemplo, el primero, entonces el registro actual, por ejemplo, este que es el número 1. Pero vamos a darle aquí todos. Listo, le va a dar a aceptar. Y ustedes pueden transformar esto en un PDF. Recuerden que casi todos los computadores tienen la opción de este Print to PDF,
¿cierto? Que lo que hace es no imprimir, sino convertir el archivo en un archivo de extensión PDF. Entonces le vamos a dar por acá, miremos sí, que estén todas las páginas, el número de copias y le vamos a dar a aceptar. Volvámoslo a guardar en el escritorio. Ah, bueno, no le he dado un nombre por acá. Entonces, combinación. Vamos a sin tilde para que cree conflictos ahí. Listo. Ahí él lo está guardando. Me voy a ir para el escritorio y voy a verificar que la información sí la haya registrado, ¿cierto? Entonces miren que aquí ya me aparecen los 4 registros, las 4 cartas creadas. Esto ya está listo para impresión, ¿cierto? Entonces, miren que aquí ya aparecen las 4 cartas que creé, ¿cierto? Con la información que diligencié en la base de datos. Listo. Esta información uno la puede utilizar como quiera, ¿cierto? Entonces, como quiera, puede ser, creemos un archivo nuevo, ¿cierto? Y yo puedo por acá crear, pues, por ejemplo, que va a hacer una invitación a un evento, ¿cierto? Entonces, va a ir aquí para formato, digamos que lo vamos a poner en horizontal. Listo. Voy a poner esto más pequeño. Digamos que vamos a empezar a organizar esto. Sí. Aquí le vamos a poner un color de fondo. Va a ser una cosa muy rápida aquí. Yo sé que no va a quedar del todo bien, pero es solo para mostrarles pues que la combinación nos sirve. Vamos a crear una invitación ahí de matrimonio. Entonces, invito a Vámonos acá. A ver, esto quede más grande. Y pongámoslo en negrita y que va a ser muy rápido pues, para que ustedes vean cómo vamos a hacer esto. Quitémosle esto por acá. Y el contorno se lo vamos a quitar. Vamos a poner por acá abajito lo mismo, ¿cierto? Entonces, nombre. Y nombre 2, ¿cierto? Y le vamos a decir por acá, entonces, inicio. Lo mismo, pongámosle un tipo de letra, por ejemplo, esta negrita, vamos a ponerlo más grande. Y pongámosle por acá otro nombre, ¿cierto? Nombre invitado. ¿Cierto? Entonces voy a ir a Excel. Vamos a ver si nos da con esta misma información que tenemos acá. Entonces, solo vamos a tomar esto. Nombre. Nombre 1. Nombre 2. Y nombre invitado. En este caso, aquí vamos a casar a Marta con José y el invitado va a ser Marina. A copiar nuevamente la información, vamos a generar otro campo. Vamos que en este caso Marta hace la invitada, que Marina se va a casar con Juan Carlos.
poner esto así, ¿cierto? Digamos que se va a casar, no sé, con Juan Carlos, ¿cierto? Y a esto, yo le voy a cambiar aquí, le voy a poner, sí, fiesta, por ejemplo. Vamos a guardar la información nuevamente. Nos vamos a ir para Word. Esto pues queda muy feo pues el formato, pero es como para que ustedes vean qué es lo que se puede hacer, ¿cierto? Entonces, también funciona dentro de los cuadros de texto, dentro de lo que hicimos hace 8 días. Es que hace 8 días, lo que ustedes venían haciendo durante esta semana, que organizaban creativamente el espacio, también funciona dentro de esos elementos. Entonces, me vuelvo a ir para correspondencia, seleccionar destinatarios, usar una lista existente. Creo que lo hice muy rápido, recuerden, correspondencia, siempre se van a seleccionar destinatarios, usar lista existente. Le vamos a dar por acá escritorio, o sea, donde ustedes hayan guardado la información, base de datos. Y ya ustedes pueden escoger, si quieren, toda la información de los datos que utilizamos anteriormente. Si ustedes quieren la información que acabo de crear, o sea, solo la de la fiesta, o si quieren las dos que están consignadas en la hoja 1 del documento de Excel. Entonces yo voy a escoger fiesta, le voy a dar a aceptar, vamos a que cargue y empezamos a buscar la información. Entonces miren que aquí ya me la limitó, solo aparece nombre 1, nombre 2 y nombre de invitado. Como les decía muchachos, siempre que vayan a hacer estos ejercicios, siempre que vayan a trabajar en Excel, muy importante que el formato del encabezado se distinga, ¿cierto? Por sobre la información que está tabulada, porque el programa la detecta. Entonces miren que yo aquí no he tenido problemas, el me trae los encabezados, miren que este encabezado por acá, pues esta información está como en la mitad de la nada, pero cuando yo paso aquí a Word, miren que él sí me está mostrando la información, él reconoce eso como encabezados, entonces nuevamente le doy aquí nombre 1 y voy a dar nombre 2 y por acá el nombre del invitado, ¿cierto? Matrimonio de aquí lo podemos organizar un poquito, pues, como para que quede mejor. Es que sí parezca una carta de matrimonio. A ver dónde están esas letras que son. Pongámosle esta, pues. Y, a ver, ¿cuál le ponemos ahí? Esta. Pongámosle esta, pues, a todo eso. Pongámosle esta. Y vamos organizando esto, que es como más presentable. Digamos que así, pues. Que eso, pues, está quedando horrible. Pero bueno. El caso es, ya tengo la información, ¿no es cierto? En este caso era muy sencilla, pero pónganse ustedes a pensar en la creación, no sé, de todas esas cartas o esas invitaciones que generalmente se hacen. Pues obviamente la gente paga por esto, pero hay gente que decide hacerlo. Conozco, sí, alguna vez alguien me contó que se metieron a hacer esto, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cómo es el resultado, ¿listo? Entonces, vista previa, y ahí ya lo mismo que aparecía ahora, ¿cierto? Entonces, eh, ahí están las tres invitaciones, ¿cierto? Y ya pues uno normalmente, si no está muy conforme con lo que está ahí, pues estéticamente ya lo puede empezar a modificar. Esto no va a repercutir de ninguna manera
en la combinación de correspondencia este tipo de modificaciones que se están haciendo acá, ¿cierto? No van a interferir en lo que ya está ahí hecho. Es que lo voy a poner así. Listo. Aquí es lo que me está mostrando. Pongámosle por acá un mensaje de ánimo. A esas cosas que ponen en esos eventos. Hablo por acá. Centrémoslo. Aquí en negrita. Formato. Vamos a esto más grande. ¿Cierto? Y ahí, si yo, ¿cierto? Es importante que el fondo de la hoja, ¿cierto? No lo coloricen, creen un cuadro y sobre ese cuadro generan los cuadros de texto, porque el color de la hoja creo que no lo imprime. O sea, si yo colorizo la hoja, porque eso se puede hacer en Word, creo que no lo imprime. Entonces es mejor generar un cuadro y sobre ese cuadro crear cuadros de texto. ¿Listo? Modifiquemos aquí este ultimito, pues como para que no quede, no quede así como a la deriva, pues, sin contorno. Y aquí esta franjita, aquí para acá, ¿cierto? Bueno, digamos que esa es la carta de invitación. Volvemos, hacemos lo mismo. Para finalizar la correspondencia le vamos a dar imprimir documentos, le vamos a decir todos, aceptar y vamos a darle a aceptar nuevamente, ¿cierto? Entonces le vamos a poner invitación. Vemos a que no lo muestre, ¿cierto? Vamos a buscarlo aquí en... Y ahí me apareció, ¿listo? Ahí están las 3 invitaciones, ¿cierto? En que ahí van cambiando los nombres. Me cogió el tipo de letra, todo normalito. No se preocupen por el formato, él siempre lo reconoce, ¿cierto? Ustedes le pueden escoger el tipo de letra que quieran, ¿cierto? Ponerle imágenes, lo que sea. Eso no va a interferir con la combinación de correspondencia. Él va a ser muy consistente porque le está trayendo la información directamente de una base de datos que vemos que es independiente al archivo de Word, ¿cierto? Entonces, por ende, lo que hace es, vemos que tomar la información de esa base de datos y no la modifica. Si yo modifico la base de datos, él actualiza la información, pero si no les actualiza, vuelven y hacen la combinación de correspondencia. ¿Listo? Para que les aparezca. Entonces, muchachos, no sé, ¿tienen dudas hasta ahí, hasta lo que hemos hecho con la combinación de correspondencia? Algo que no les haya quedado claro, que les haya quedado como una inquietud. No, no, profe, en el momento no. Yo Profe, no, la verdad, todo muy Ya estoy claro. pensando en el trabajo. Juan, acabo de salir del trabajo, ¿qué? No, 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 estoy pensando en lo de hoy. No, bueno, eso suele suceder. Bueno, no, esta semana no les voy a dejar tarea con esto. Listo. Esto solo es una herramienta que a mí me parece muy necesaria de explorar, pero sé que no todos van a trabajar con ella. Pero sí es muy importante que sepan que existe, ¿cierto? En algún momento ustedes, no sé, les va a tocar hacer un formato que sea repetitivo y ahí está la herramienta en Word que la pueden utilizar, ¿cierto? Como para que a veces uno no sabe cómo hacer las cosas y resulta que en el mismo computador está como la solución a todas esas inconvenientes. Entonces, muchachos, no sé, si tienen alguna duda, pues ya la mayoría dijeron que no.
Entonces, pues no les voy a llenar más como de información porque este tema tampoco es como fácil, ¿no es cierto? Es como saltar de Excel a Word, estar muy pendiente pues como del orden de la información, cómo la va llenando uno dentro del formato, ¿cierto? Les decía, traten de ser lo más organizados posibles. Yo generalmente lo hago llevando el mismo orden que está en el formato, eso lo llevo a Excel, y entonces cuando ese archivo de Excel me carga en Word, ya la información está como en el mismo orden que la debo de diligenciar. Pero pues también se dieron cuenta que tampoco eso es como necesario. Ustedes pueden poner la información donde quieran, ¿cierto? Entre el formato de Word. Entonces ahí no habría ningún problema. Entonces la idea era esa, pues como que exploremos esas herramientas que están dentro del programa, que en algún momento nos pueden sacar de aprietos, ¿cierto? Y, y mirar que eso sí existe, que sí es posible, porque uno a veces es digamos que si no le muestran a uno que esas herramientas están ahí, o sea, a veces uno como que se embala y no sabe qué hacer en esos casos. Entonces, bueno, muchachos, nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que ya la próxima semana sí nos metemos con Excel, que es un programa mucho más denso, de mucho más cuidado, pero tampoco es difícil. Y se van a dar cuenta que es un programa que les va a facilitar a ustedes muchísimo la manera en la que van a registrar y analizar información. Entonces, aunque ustedes crean que quizás no van a trabajar con Excel, yo sé que en algún momento sí les va a servir mucho en el trabajo, ya sea investigativo, en un trabajo de campo que ustedes hagan. Listo. Y al final del curso con Excel vamos a mirar, es como un inicio de la programación con el cual podemos registrar información pues, de manera, digamos, más interactiva dentro del programa. Es nada, muchachos, cuídense mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Profe, le faltó el tip de la ortografía que nos iba a dar en Ah, Excel. ese se los doy dentro de 8 días, listo. Para que la veamos. Es que dentro de 8 días vamos a ver todo lo de funciones básicas de Excel. Entonces ahí Ah, está perfecto. el tema de la ortografía, listo. Para que, Y lo de convertir igual entre minúsculas y mayúsculas la base de datos también entra ahí. sí, sí, Ya para Excel. sí, porque es una función pues, especial. Que es fácil de sacar, pero eso a veces obliga a tener pues, la columna original o la fila original y crear una nueva columna con la fórmula. Pero yo les voy a mostrar eso. Y las formas de pegado pues, especial y todo eso que hay en Excel que permiten registrar de manera especial la información dentro de la base de datos. Entonces vamos a ver muchas cosas. ¿Listo? Ah, listo, listo. Gracias. Dale, Juan. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, nos vemos dentro de 8 días y espero que se hayan descansado un poquito en Semana Santa. Ya, como les dije, ya empezó la cuenta regresiva del semestre. Ya se está acabando. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, chao, que estén Opciones. bien.